Qué alegría es poder saludarles en este momento, cuando todos estamos juntos para glorificar el nombre de nuestro Dios. A nosotros nos toca desde esta sala de casa y otros estarán transmitiendo desde algún lugar abierto, algunos a templo cerrado, pero todos estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y desde aquí quiero darles un abrazo muy grande. Quiero en este momento contar algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Todos nosotros conocemos a un personaje muy conocido en muchas películas que se llamó Houdini, una persona que era experta en escapismo. Él se escapaba de las cosas más grandes, más fuertes. Él aprovechaba la oportunidad y cuando se daban cuenta, él ya había escapado. Y esto me da pie para recordar un versículo que es muy llamativo en la Sagrada Escritura, porque Dios llama a Jonás para predicar y le dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra esa ciudad grande, porque su maldad ha subido delante de mí. Y el versículo siguiente es el versículo 3 y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. Esto es interesante. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios si el Salmo 139 nos dice que nadie puede salir de esa presencia, que todas las cosas están delante de Dios? Y dice: ¿quién huirá de tu presencia? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Si me fuere a algún otro lugar, ahí estás tú. Pero la apreciación de Jonás es una apreciación rebelde, una apreciación triste por su desobediencia. Jonás, en medio de varias ocasiones que hemos podido predicar sobre él, hemos visto que él es un cristiano de mala fama, pero hemos visto también que él es un cristiano fugitivo. Y más tarde veremos que él es un cristiano dormilón. ¿Y cómo no acercarnos a la Escritura si en este pasaje vemos que él estaba huyendo, estaba queriendo huir de la presencia de Dios? Su teología, su enseñanza bíblica estaba defectuosa. Lo único que nos muestra este cristiano fugitivo es que es un rebelde a la voluntad de Dios. No quería obedecer. ¿Y cuántos cristianos en esta época son cristianos fugitivos? Cristianos que quieren huir de la voluntad de Dios, que quieren huir de obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quieren poner sus propias reglas para mostrar que son más importantes y no quieren obedecer a ese Dios que les ha llamado para alguna misión o para una obra especial? Jonás es el ejemplo de ese cristiano fugitivo. Pero creo que no solamente es un cristiano fugitivo, también es prófugo de la justicia. Hace unas semanas estaba observando que hay un personaje que en este momento lo están siguiendo, un personaje mexicano que lo están siguiendo por todo el mundo y en muchos países lo están tratando de localizar porque ha defraudado los principios de su país y además ha robado y ha hecho muchísimas cosas. Ese hombre seguramente no tiene paz en su corazón, pero además siempre tiene que estarse escondiendo. Adán y Eva en algún momento de su vida tuvieron que esconderse. Tuvo que reconocer que estaba desnudo, pero no solamente estaba desnudo, estaba tratando de esconderse, quería huir, quería que Dios no le viera porque él había fallado. Y Jonás tiene cosas increíbles, cosas que no podemos ocultar. Y yo quiero compartir con ustedes en este momento este cristiano fugitivo
no quiere obedecer. Esa es la idea de huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios va más allá de no querer obedecer. Pero veamos primero esta primera parte. Dice la Escritura que él mismo buscó una nave para ir a otro lugar. Él se quiso ir de Nazaret a Jope, de Jope a Tarsis, pero esa no era la ruta, como lo veremos más tarde. Él no quería obedecer, él no se interesaba en los pensamientos de Dios. Dios está pensando en llamar la atención, en juzgar a una nación y tal vez rescatarle, perdonarle de todos sus pecados y mostrar toda su misericordia, pero a Jonás no le interesa eso. Este cristiano fugitivo está tratando de huir de esa presencia maravillosa de Dios y se convierte en un rebelde, en un desobediente. Pero, ¿qué es la desobediencia? La desobediencia es idolatría. Dice el primer libro de Samuel que el obedecer es mejor que muchos sacrificios, pero no obedecer es comparable con la idolatría. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es pecado. La desobediencia es querer poner las propias reglas. Y un cristiano que no quiere obedecer las reglas de Dios, automáticamente voltea su espalda, se va y como que quisiera dejar a Dios hablando solo. Pero este es un acto de rebeldía muy fuerte. ¿Qué es la desobediencia? Es no tratar a Dios en serio. Es tratar de ignorar a Dios. Hay un personaje muy especial en las Sagradas Escrituras que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él fue obediente a sus padres. Dice la Biblia que Él vino a obedecer la voluntad del Padre y hacerla. Pero también dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que este es el ejemplo que todos los cristianos tenemos que tener. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de la obediencia. El ejemplo de someterse a la voluntad, primero de sus padres, cuando estaba con sus padres, y segundo, ahora que tiene una misión que cumplir, estar sometido a ese Dios maravilloso. Dice la Biblia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Vino para morir en la cruz del Calvario. Jonás no tenía que hacer tanto. Jonás no tenía que arriesgar su vida. Jonás solamente tenía que ir y pregonar. El Señor Jesucristo, en cambio, no solamente vendría a anunciar que lo hizo. Dice que vino a proclamar el año agradable del Señor. Él vino a predicar, vino a enseñar, vino a extender el reino de Dios, vino a predicar el evangelio del reino. Pero en esa obediencia tenía que entregar su vida por todos nosotros. Jonás lo único que tenía que hacer era llegar, presentarse ante toda la ciudad de Nínive, comenzar a hablar, como más tarde lo hizo, pero él estaba obcecado, él estaba en una triste desobediencia. Él no entendía lo que entendía el Señor Jesucristo. Vean ustedes la diferencia entre Jonás y el Señor Jesús. Los dos vienen por una misión. Uno la cumple cabalmente, de tal forma que en un momento de su vida puede decir, consumado es, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él está completando toda su misión, mientras que el triste Jonás, el pobre Jonás, sigue huyendo y él toma un barco y luego se va a un lugar desconocido, pero todo por no obedecer al Señor.
Jonás descubre que desobedecer no lleva a ninguna parte. ¿Sí? Desobedecer no lleva a ninguna parte. Fíjense bien. Ya mencionamos que salió de Nazaret, que se fue a Jope. De Jope tomó el barco y se fue a Tarsis. De Tarsis lo toma una ballena o un gran pez. Este gran pez lo trae por todo el océano, pero no lo fue a dejar a Nínive. No sabemos en qué parte lo vomitó, no sabemos en qué parte lo arrojó, pero él tiene que regresar de nuevo. Estamos casi seguros que tuvo que regresar de nuevo hasta Jope para buscar un barco, un lugar donde pudiera ir en forma diferente. Solamente en Jope pudo tomar un barco para ir a Tarsis, pero esta era una ruta completamente diferente, entonces tuvo que regresar. Esto es triste porque un cristiano fugitivo que decide no hacer la voluntad de Dios se encuentra que tiene que regresar y que no puede seguir huyendo de la presencia de Dios. Este cristiano fugitivo descubre que no se puede llegar a ninguna parte. Descubre que salió huyendo, pero no llegó a ninguna parte. ¿A dónde te va a llevar, querido hermano, el no obedecer a nuestro Dios? Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El que tú no hagas caso a lo que Dios te está llamando, te va a llevar a ninguna parte, te va a regresar, pero te va a regresar con la tristeza, con la amargura y sobre todo con la vergüenza. ¿Y sabes qué? Hay muchos cristianos fugitivos, hay muchos cristianos que han vivido en una triste vida. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, porque temporalmente han renunciado a su fe, han renunciado de ese Dios. Qué triste, qué triste. Y cuando regresan con toda clase de cicatrices, no solamente visibles, sino también cicatrices en el corazón, con el corazón deshecho, el corazón destrozado, con su historia acabada, con una vida triste. Regresan en bancarrota, con familias destrozadas, con familias tristes, con familias divorciadas. Queridos hermanos, el cristiano fugitivo es aquel que decide desobedecer a Dios, pero se da cuenta que tiene que regresar porque no llegó a ninguna parte. ¿No le parece esto significativo? ¿No le parece esto ilustrativo? ¿No le parece que esto no debió de haber sucedido? Sí, porque en la historia de Jonás, en la vida de Jonás, esto no debió de haber sucedido. Lo que debió de haber sucedido es que Dios da la orden, él inmediatamente hace su maleta y se va. Y esto no fue así. Esto no fue así. Él decidió en ese momento rebelarse y decir, Señor, no me interesan tus planes. Pero finalmente tiene que regresar con la cabeza agachada, con el ceño amargado, con una vida deshecha y decir, Señor, te necesito. Señor, no puedo huir de ti, porque ¿a dónde voy a ir que tú no estés? Señor, me acabo de encontrar que aún en mi tristeza y de estar dentro de un gran pez y de una gran tormenta en el océano, ahí también estabas tú. Reconocer esto para los cristianos es triste, pero tenemos que venir. Querido hermano, si tú has andado huyendo, si tú has andado como fugitivo, como si tú has estado huyendo, quiero decirte, para ya. Es tiempo de detenerte.
No puedes continuar un paso más sobre el mismo camino. Todos los que hemos caminado en la vida cristiana sabemos y estamos seguros que lo único que el Señor espera de nosotros es completa obediencia. Lo único que Él espera de nosotros es total obediencia. Lo esperó de Adán, de Eva, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los creyentes del Antiguo Testamento, de todos los creyentes del Nuevo Testamento, pero también de todos los creyentes de todos los tiempos. Lo que Dios está esperando es una completa y total obediencia, y no una completa y total rebeldía que no lleva a ninguna parte. Esta desobediencia ya debe ser desarraigada. Dice la Biblia que la necedad está alrededor del cuello del muchacho. Pero no solamente del muchacho, hay muchos viejos que tienen enredada la necedad en su cuello, en sus ojos, en su corazón, en sus pensamientos. Deja de huir, deja de correr. El gran pez es el ejemplo de traer de regreso a un creyente desobediente. Y fíjense, queridos hermanos, que Jonás descubre, este cristiano fugitivo descubre que desobedecer a Dios trae consecuencias. Y en el versículo 4 dice claramente, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Se levanta una tempestad por causa de un cristiano desobediente, de un cristiano fugitivo, de un cristiano rebelde. Esto provoca la ira de Dios. Dios no puede estar contento cada vez que tú desobedezcas, cada vez que alguno desobedezcamos, estamos provocando la ira de Dios. Estaremos levantando tempestades sobre nuestra misma cabeza. Hay un pensamiento que dice que el que siembra vientos cosecha tempestades. Si tú no obedeces al Señor, si tú no estás sometido, si tú estás huyendo de Él, si crees que estás huyendo de Él, quiero decirte que solamente estás amontonando tristeza y dolor sobre tu vida. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Esto afectó a otras personas. Los errores que tú cometas no solamente te van a afectar a ti, van a afectar a otras personas. Y probablemente esto pueda afectar a tus hijos, y pueda afectar a tu esposa, y pueda afectar a tus padres, y pueda afectar a muchas más personas. Cada pecado que se comete en desobediencia, cada pecado que se hace cuando un cristiano decide huir de esa obediencia de Dios, automáticamente las consecuencias vienen y no se detienen. Y no solamente vendrán sobre ti, porque vendrán sobre ti, qué vergüenza. O el cristiano que fue aventado al mar y lo tragó un gran pez. Eso ya sería una vergüenza, eso fue una consecuencia sobre él. Él tuvo que pasar la vergüenza de que los marineros le dijeran, ¿cómo haces tú esto? ¿Cómo es posible que se te ocurre el huir de la presencia de Dios? Esto no lo puedes hacer. Pero esto afectó a los propios marineros, que se desesperaron, que se angustiaron, que comenzaron a aventar todas las cosas del barco, que comenzaron a clamar. Gracias a Dios que tuvo misericordia de ellos y fue clemente, y ellos fueron salvados a pesar de la gran desobediencia de Jonás. Pero afecta a otros. Imagínense que unos expertos marítimos se asusten cuando se levanta la tempestad. No estamos hablando de personas que nunca han subido al mar, que tan solo con moverse su vida se les está yendo, sino eran expertos de vivir en los mares, como personas que van caminando por todo el mar por meses y por años. Y ahora están pasando una situación muy difícil, pero esta consecuencia se puede evitar. Pero si tú desobedeces, automáticamente vas a perjudicar a otras personas.
Regresamos un poquito y dice que afectó porque se levantó un gran viento en el mar. La creación fue alterada también. La tempestad se hizo porque la creación, dice la Biblia, que gime con dolores de parto a causa del pecado de Adán y de Eva. Pero no solamente de ellos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no solamente esto afecta a personas, sino también afecta a nuestra propia creación. Una de las consecuencias más tristes es lo que le sucedió a Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Si lo traducimos en horas, son 72 horas. Pero en minutos, estamos hablando de 4,320 minutos de dolor. Cuando uno tiene un dolor, una tristeza, los momentos parece que se detienen, parece que los segundos caminan más despacio. Yo me imagino las 72 horas de angustia de Jonás. No sé en qué momento recapacitó, no lo sé. Probablemente fue hasta el minuto 4,319 cuando pudo recapacitar. Queridos hermanos, Dios es omnisciente. Dios está en todas partes. Tal vez alguno ha sentido que está fuera de la presencia de Dios. Bueno, en algunas ocasiones, algunas personas no sienten la presencia de Dios, pero no porque no la sientan, la presencia de Dios está ausente. Nosotros, todos, creyentes y no creyentes, estamos dentro de la presencia de Dios. No hay nadie, solamente que unos en la obediencia y en otros en desobediencia, pero todos estamos dentro de la presencia de Dios. Hay pensamientos que nos llaman la atención cuando alguien dice, hermanos, vamos al culto, vamos a entrar a la presencia de Dios. Hermanos, estamos en la presencia de Dios siempre. Lo único que el hermano quiere decir, hermanos, vamos a comenzar el culto. Nunca vamos a poder salir de la presencia de Dios. Estés en obediencia o en desobediencia, pero siempre estarás dentro de la presencia de Dios. Jamás podremos huir. Pero hay varias cosas que podemos hacer para poder caminar dentro de esa presencia de Dios y tener esa conciencia. Tenemos que entender que estar en la presencia de Dios es vivir en completa obediencia a la voluntad maravillosa de Dios. 2, es vivir con una conducta buena delante de ese Dios maravilloso y santo. 3, es vivir bajo la dirección y protección de Dios. Y 4, es vivir evitando el pecado. Eso es vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo me gustaría que el único fugitivo haya sido temporalmente Jonás? Queridos hermanos, en esta hora yo puedo decirles con todo mi corazón, acerquémonos al Señor y disfrutemos su presencia maravillosa. Dice el apóstol Pablo que sea vivos o muertos, estamos en la presencia de Dios. Y hay un canto muy hermoso que algunos creyentes tomaron del libro de Romanos capítulo 14, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces siempre estamos en la presencia de Dios. Pero si tú decides vivir en rebeldía, tú sufrirás las consecuencias. Pero si has decidido someterse y vivir dentro de esa voluntad maravillosa de Dios, gozarás de su bendición todos los días de tu vida. Querido hermano, ¿qué más podemos decir en este día? Si tú estás huyendo, deja de huir. Y si tú has obedecido, quiero felicitarte, pero continúa así. Que el Señor te bendiga. Y a todos nuestros hermanos que han estado participando en el concurso del libro de Jonás,
quiero motivarles para que sigan participando, porque nuestro único deseo es que los creyentes sigan leyendo y aprendiendo la maravillosa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos.